Egunon, el futuro nos pertenece. Es un libro interesantísimo. Memorias políticas de Lehendakari Ibarretxe. Es un libro de la mano de Koldo Ordozgoiti, de Errentería, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde 1982 ha ejercido de periodista y ha sido responsable de comunicación política institucional en diversos ámbitos políticos y empresariales. Fue director de comunicación del Departamento de Cultura del Gobierno vasco desde 1996 hasta 2009. Y es un libro de 2010. Es interesante, por una circunstancia que mejor comentaré después. Así pues, es un ensayo acerca de la reciente, en ese momento comienzos de 2010, reciente finalización un tanto abrupta del mandato de Juan José Ibarretxe Markuartu como Lehendakari de Euskadi. Y era un libro imprescindible que se llevara a cabo, como finalmente se pudo hacer en estas 300 páginas, con una letra un tanto abigarrada, porque las circunstancias lo ameritaban. Así pues, es fundamentalmente un libro que trata 1, 2, 3 y 4 pilares fundamentales. El primero de ellos es una semblanza particular y personal y también política del Lehendakari Juan José Ibarretxe Markuartu acerca de su trayectoria política personal antes de ser Lehendakari y para ser Lehendakari, porque no olvidemos que fue vice-Lehendakari entre 1995 y 1999 con José Antonio Ardanza Garro, que fue quien le eligió primero para ser vice-Lehendakari y después para ser Lehendakari de Euskadi, porque el señor José Antonio Ardanza prefería haber dejado de ser Lehendakari en el año 94-95 y fue, entre comillas, obligado a tener un mandato nuevo que accedió por el partido, pero con la condición de tener un segundo, un delfín, que era Juan José Ibarretxe Markuartu, como digo, elegido no solamente por el partido, sino también en comunión y en connivencia con el Lehendakari Ardanza. Y así pues, después de haber sido Lehendakari el 2 de enero de 1999, hay 3 elementos principales que vienen a ser resueltos, por lo menos de manera indiciaria. Luego habrá otra publicación que también es muy interesante, pero de manera indiciaria era imprescindible contar por lo menos en estas 300 páginas pequeñitas porque hay mucho que contar, 3 elementos importantes de la trayectoria como Lehendakari durante 10 años del señor Ibarretxe, como fueron la paz, el nuevo estatuto y la consulta. La paz porque en toda la trayectoria política e institucional, no solo de Lehendakari Ibarretxe, sino también de prácticamente, en muchos casos sería demasiado diplomático decirlo, de prácticamente, podríamos decir, todo el cuerpo político del Partido Nacionalista Vasco en todas las instituciones en las que ha tomado parte, ha sido un planteamiento puramente democrático, puramente pacifista y puramente de la palabra, de la acción, mediante el voto, mediante la democracia.
Y esa vocación histórica, tradicional en la formación nacionalista vasca y en sus agentes institucionales, se tiene que reivindicar a través de la acción política que se dio en esa etapa con el señor Ibarretxe como lehendakari, teniendo como se tenía un grupo terrorista en activo, con la doble vertiente de supuestamente odiar lo español y la urgente necesidad de destruir a su principal enemigo, el Partido Nacionalista Vasco, en base fundamentalmente a la contradicción primaria y secundaria del marxismo, pero no solo, sino también a otros elementos en los que el Partido Nacionalista Vasco y todas las cosas que había llevado a cabo, incluida la Ertzaintza, les molestaba y les sobraba para la implementación de una Euskal Herria. Perdón, Euskal Herria viene después del año 92, el año de la ponencia Oldartzen, la socialización del sufrimiento para el conjunto del pueblo vasco, y lo llamaron en el año 59 Euskadi ta Askatasuna, Euskadi. Para el conjunto de Euskadi querían imponer una revolución comunista, marxista, leninista, maoísta, una revolución supuestamente izquierdista, y para eso les molestaba la Ertzaintza, el Partido Nacionalista Vasco y el gobierno vasco y el Parlamento Vasco. Y para esa defensa de lo políticamente decente está ese primer pilar que hunde sus raíces en el año 2000 y 2001, que es cuando después de que en enero-febrero del año 2000 salta por los aires la llamada tregua de Lizarra, que en primer momento iban a ser 4 meses de tregua, y el Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna lograron que fuera hasta los 18 meses de tregua, para desgracia de unos y otros, de los extremos me refiero. Pues hubo después un momento en el que se desataron los infiernos. Incluso en septiembre del año 2000 hubo 2 mociones de censura por parte del Partido Socialista y del Partido Popular, que evidentemente no salieron adelante, y las elecciones de mayo de 2001. Y en ese momento, en ningún momento se perdió esa perspectiva democrática, pacifista y sustentada en derechos humanos para todos y de todos. Y después tenemos lo llamado más políticamente acerca de la propuesta de nuevo estatuto, de nuevo estatus, que tiene una fundamentación importante y unas bases sólidas en actividad parlamentaria e institucional. Y después la otra circunstancia acerca de la posible consulta, que bueno, no vamos a hacer demasiados spoilers acerca de la propuesta de nuevo estatus y de la consulta, que se explica bastante bien en El futuro nos pertenece, a pesar de que posteriormente hay otras publicaciones que entran en mayor valoración, pero simplemente digamos una cosa para tener una perspectiva más completa de las cosas. Cuando se produce la votación el 20 de febrero del año el 20 de febrero fue la votación de 2005 del tratado por el que se instituye la Constitución para Europa. Y unas semanas antes, concretamente 2 semanas antes, fue cuando se hace la votación negativa a la admisión del nuevo estatus en el Congreso de los Diputados, probablemente incumpliendo la propia legislación española, pero bueno, los españoles a veces son muy dados a estas cosas. Y luego, el 27 de febrero de 2005 fue cuando se formalizó la convocatoria de elecciones para el día 17 de abril de 2005, en el que bueno, se dijo que el PNV había fracasado
porque bueno, pues la gente no perseguía esas cosas, solo que bueno, pues realmente eh, tres de los cuatro escaños que se pudieron perder se fueron a opciones de la izquierda Berchale, como eran las Necanes, EHK, la marca blanca de esta gente de HB Sortu Batasuna, y bueno, pues también Aralar, que entonces estaban de uñas y ahora pues están incorporados y disueltos dentro de la estructura de Euskal Herria Bildu. Y mejor, digamos, dos cosas. Una primera, que es que en el año 2005, si hubiera habido una ilegalización efectiva, la hubo parcial, de una primera Aukera Guztiak, para poder decir que habían ilegalizado algo, porque, como dice José Bono en el año 2004 en su libro de memorias, en la casa de Pedro J. Ramírez, en agosto de 2004, eh, el señor Zapatero prometió, prometió hacer una suma Partido Socialista, Partido Popular, porque él calculaba que el Partido Socialista iba a quedar por delante del Partido Popular, a diferencia de lo que pasa en el año 2001 con el señor Mayor Oreja, y que bueno, le promete que iban a desalojar fuera como fuera al PNV de las instituciones vascas. No se producen esas circunstancias y eliminan a la candidatura de Aukera Guztiak, pero la segunda candidatura, la de las Necanes, se achaca, a pesar de que ya para el Aberri Eguna de ese año 2005 ya estaba muy claro para todo el mundo que esa era la candidatura marca blanca de HB, de Batasuna. Si se hubiera ilegalizado, el tripartito vasco de entonces, PNV, EA, Esquerbatúa, habría sacado mayoría absoluta y, por tanto, capacidad para llevar a cabo sus proyectos en el Parlamento vasco sin necesidad de trabas en una suma de la oposición que era bastante mecánica entre el PP, Partido Socialista y HAK. Y es por eso que luego, cuando esa mayoría, llamémosle artificial, por llamarla de alguna manera, beneficiaba coyunturalmente a el PP, PSOE, pues como fue el 1 de marzo de 2009, ahí sí metieron el hachazo para la ilegalización de todas las candidaturas de Izquierda Abertzale. Pero hay elemento importante en medio y que tiene mucho que ver con que en el año 2007, en candidaturas a las elecciones municipales y forales, hubiera una mitad de candidaturas municipales del ANV que fueron permitidas y una mitad de candidaturas de ANV que fueron rechazadas. Y que tiene en parte que ver con esa cosa que se dice que el Lehendakari estuvo a por uvas durante un cierto periodo, y es absolutamente mentira, y conviene traer la verdad, no solo con lo que dice aquí este libro del futuro nos pertenece, y como el futuro nos pertenece, el futuro de entonces es el presente de ahora, pongamos las cartas boca arriba, porque entre el final del proyecto de nuevo estatus de 2005 y la consulta, el proyecto de consulta puesto encima de la mesa en el año 2007, tenemos el proceso de Paz de Loyola. ¿Y qué significación tiene e implicación con todo esto? Tiene la implicación que cuando termina el tema del nuevo estatus, bueno, pues evidentemente eso no se puede dejar metido en un cajón. No ya el proyecto físico, sino el elemento inspirador acerca del autogobierno y la forma de conseguir la paz para este país. Pero había una brecha abierta a través de la intención de aprovechar la coyuntura de la entrada del Partido Socialista del señor Zapatero en la vía de la Moncloa, y a través de ese lado ya hubo en el año 2004
a finales de ese año una carta en la que decía el señor Otegi que estaba absolutamente mucho más cerca de la Euskal Herria del señor Eguiguren y del proyecto político del señor Zapatero que del señor Ibarretxe y su nuevo estatus. Eso está escrito y publicado, que el señor Otegi estaba muchas más veces más cerca del proyecto político del señor Zapatero que no del nuevo estatuto del señor Ibarretxe. ¿Por qué? Pues porque el señor Otegi desde el año 2001-2002 llevaba reuniéndose con el señor Chusito, Jesús Eguiguren, en el caserío de Chillarre, cerca de Eibar, y eso acaba teniendo unas consecuencias en la apertura posible de un proceso de paz en el año 2005 que desde los partidos políticos se le dijo al gobierno vasco que parara y que no tuviera ninguna iniciativa en el tema de autogobierno ni de pacificación para dar la oportunidad a los partidos, fundamentalmente esto debido a el fracaso bilateral entre el señor Eguiguren y el señor Otegi en las conversaciones de Loyola, con lo cual, para que no fracasaran, sorpresa, tuvieron que llamar al Partido Nacionalista Vasco, y cuando hubo una oportunidad entre Josu Imaz y el señor Urkullu de llevar a un acuerdo que llegó casi prácticamente a ser rubricado, entonces los primos de Zumosol le obligaron al señor Otegi a descabalgarse y a desasnar aquel acuerdo mayoritario acerca del final ordenado de la violencia, tal y como venía en el punto número 10 del documento de Ajuria Enea y posteriormente también en el plan Ardanza, que era una de las últimas cosas que el lehendakari Ardanza quería hacer como broche final a su mandato en el año 98, que no fue posible. Y esa es la razón por la que cuando el proceso de Loyola salta por los aires, no ya el 30 de diciembre de 2006 en la T4, sino también en mayo de 2007, porque mientras se estaba produciendo la primera semana electoral de las elecciones municipales y forales, en Suiza estaban negociando los últimos estertores de ese intento infructuoso de proceso de paz, y esa es la razón por la que media candidatura de ANV fue aceptada en aquellos municipios en los que históricamente la izquierda abertzale había tenido resultados positivos y podían fastidiar las candidaturas del Partido Nacionalista Vasco, y allí donde no habían sido gran cosa fueron ilegalizadas. Las cosas son poliédricas y hay que encajarlas con el paso del tiempo, como puedan ser otros libros como el de Iñaki Murúa acerca del proceso de Loyola, que es muy interesante de leer, pero aquí en este momento vamos a hablar y recomendar este en concreto, que es el que tenemos entre manos, que es El futuro nos pertenece, y que da claves muy interesantes y de primera mano de el lehendakari Juan José Ibarretxe. ¿Cuál es la circunstancia personal que debo comentar? Y es que he tenido una relación, sobre todo en esos años, muy cercana al señor Ibarretxe, un cierto conocimiento y reconocimiento mutuo. En el año 2008, para la Asoka de Durango, salió un libro de alguien del Gara, que era un libelo, era horrible, seguramente le dieron cuenta de este libro, por llamarlo de alguna manera, pero en uno de los actos yo fui con él, lo había leído y bueno, pues me comprometí a hacer un resumen de cuáles eran los puntos principales, porque evidentemente creo que una actuación de un lehendakari se debe centrar más bien en aspectos positivos y no lo de un chupatintas que desde un punto de vista de odio personal y político le pueda tratar de poner de vuelta y media. Y mi recomendación continua y continuada siempre fue que cuando fuera necesario, esperaba que no fuera en ese momento, fue una ilegalización absolutamente intencional e intencionada y puede que hasta pactada,
para apartar al Partido Nacionalista Vasco y al señor Ibarretxe de Ajuria Enea, y acabaron metiendo al señor López. Pues yo siempre le dije que tenía que poner sus experiencias por escrito, negro sobre blanco. Somos un pueblo, el pueblo vasco, en buena medida ágrafo, que no transmite sobre papel sus experiencias y sus enseñanzas cara al futuro, y es necesario hacer esas cosas, y por eso me alegré mucho cuando en 2010, supongo que con la intervención de otra mucha gente, yo no voy a ser aquí el que diga que este libro sale por mí, pero digamos que algún grano de arena ha podido ser partícipe en impulsar que este libro pudiera ver la luz, y lo cual me alegro mucho, y bueno, pues seguiré intentando que, bueno, en el futuro, esperemos que lejano, bueno, cuando toque, podamos conseguir que el señor Iñigo Urkullu, el lehendakari actual de Euskadi, pues también exponga sus reflexiones y su trayectoria en forma de ensayo, sea con ayuda o en primera persona. Y por tanto, del señor Ibarretxe, en este caso, tenemos El futuro nos pertenece, memorias políticas del lehendakari Ibarretxe. Eskerrik asko, agur bero bat, beti jelpean.